Esta canción es un poco veterana. La cantaba mi padre, recuerdo cuando yo era pibe. Y la realidad se replica día a día. Nosotros somos ovejas y el pastor es el Señor Jesús. Y muchas veces eh, las ovejas se apartan. Y esta es la historia de una oveja que se había apartado y del pastor que va a buscarla. Dice así más o menos. Y si usted la sabe, puede cantar conmigo también. Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay aún ovejas que rabundaban con el alma rota, van para los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Pero todavía existe pastores que por las montañas a buscarlas van, y cuando las hallan las traen al camino bueno. La verdad y la vida es Cristo el Señor. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscar la fe. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Que podemos estar en su presencia para escuchar su palabra. Hemos cantado, muchas gracias Jorge, y también Henry por estas canciones que hemos entonado, que nos llevan a preparar nuestro corazón, a escuchar lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Una realidad de lo que Jorge venía expresando, diciendo por qué el Señor, por qué Dios envió a su Hijo, el Señor Jesús, para morir por nosotros, nada por el pecado,
otra por el infierno y otra porque hay un cielo. Hermosa pensamiento para poder tenerlo en cuenta de por qué Dios se acercó hacia nosotros. Y en esta noche, en su grande misericordia y en su amor, queremos expresar lo que Dios quiere decirles a cada uno de ustedes en esta noche. El miércoles pasado meditábamos a través de Marcelo una porción hermosa y Tommy cerraba con aquellos versículos de Ezequiel, y es lo que me abrió. Ya venía meditando en esto y bueno, digo, el Señor quiere que hablemos de esto, en cuanto a la atalaya. Ahí en Ezequiel 33. Ezequiel capítulo 33. Está hablando de la responsabilidad de Ezequiel como atalaya. Y dice así la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Mas si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de tu camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: vuestras rebeliones y vuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. Y dice una pregunta: ¿cómo pues viviremos? Y el versículo 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vuelvo a repetir, diles, dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Aquí nomás con la ayuda de la palabra de Dios. Un atalaya era el profeta Ezequiel en este momento, anunciando el castigo que iba a venir a Israel. De allí en más, ellos iban a estar deportados allí, esclavos en Babilonia, y Dios le da una tarea a Ezequiel, que anunciar el castigo que iba a venir a Israel. Y han pasado muchos años de esta historia que se tuvo que sufrir Israel por causa de su desobediencia, de su apartarse de Dios. Han pasado muchos años y ahora el Señor en este tiempo deja latente este mismo versículo para que nosotros en esta noche pongamos atención a su palabra, la cual es dada por medio de aquellos sus hijos, de aquellos que hemos creído en el Señor. No personas que nos creemos superiores a ustedes, no, para nada. Somos pecadores, por la gracia de Dios somos pecadores salvados, y Él nos ha dado una tarea
para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, para conocer a un Dios tan grande que nos ama, un Dios que descendió de los cielos, mostrando su gracia, su amor, su clemencia para con todos los hombres, y así poder realmente manifestar lo que Dios en su gracia ha hecho con nosotros. Si tú, mi querido amigo, en esta noche no tienes a Cristo en tu corazón, créeme que estás en un grave peligro. Hemos cantado un precioso himno, o lo leyó Jorge. ¿Qué vas a hacer? ¿Me entregaré a Jesús o me endureceré? Hay dos posiciones en las cuales tú tienes que tomar en esta noche, de creerle a Dios o no creerle. Es una de las actitudes que realmente nos lleva a poder, con un corazón dispuesto a oír y atender su palabra para recibir lo que Dios quiere hacer con nosotros, o rechazarle absolutamente y no creerle a lo que Dios ha hecho por nosotros. Aquí Ezequiel, comienza a hacer una tarea de que lo que Dios le debió, o sea, le encomendó hacer. Y es una tarea que pesaba sobre él algo que realmente tenía que hacer. Si él no anunciaba la sangre de aquellas personas que sin oír la palabra, sin el mensaje de Ezequiel o de parte de Dios por Ezequiel, iba a ser la sangre de aquellas personas iba a ser sobre él. De la misma manera, él nos ha encomendado una tarea de aquellos que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, que anunciemos el amor de Dios para la salvación de las almas. Mire, mi querido amigo, si tú no has creído en Cristo como tú, Señor y Salvador, lamentablemente te decimos que estás en un grave peligro. Primeramente te decimos que estás muerto espiritualmente en vuestros delitos y pecados. Así como decía Jorge, que desde el niño, ¿no es cierto?, comienza esa realidad que hay en nosotros de decir no a lo que tenemos que decir sí, o de hacer lo malo en vez de hacer lo bueno, y así a medida que vamos avanzando en nuestra edad, vamos haciendo lo que realmente no corresponde. De la misma manera va mostrando la actitud de rebeldía en contra de Dios. Y lo vemos en la humanidad total, cómo el hombre se revela cada día de las realidades que Dios nos presenta a través de su palabra, para conocer un Dios tan grande. Él dice, aquí en el versículo 10, después que Ezequiel tenía que anunciar que venía el castigo, que venía la espada, tenían que apercibirse de lo que Ezequiel iba a decir en aquel momento. Dice, bueno, nuestros pecados, nosotros estamos perdidos, dice en el versículo 10, dice, ¿cómo pues viviremos? ¿Cómo pues viviremos? Una de las realidades que presentaba y se daban cuenta de su pecado era esta expresión, ¿cómo pues viviremos? Y mire, estamos viviendo tiempos en que a la verdad no se le cree. Más bien creemos todo lo absurdo, todo lo erróneo, todo lo malo, a eso el hombre cree. Una de las realidades que estamos viviendo. Es por eso que Dios en su palabra nos enseña la verdad, y esa verdad es absoluta. Esa verdad es la que compete a cada uno de nosotros, la realidad que tenemos que un día enfrentarnos delante del Dios justo y santo, aquel juez que juzgará a todo hombre, a toda mujer en el día final. Tenemos un día en el cual debemos presentarnos delante de Dios. Y es por eso que cada vez que se abre su palabra es para anunciar el mensaje glorioso de salvación para todo aquel que recibe su palabra y abre su oído a la voz de Dios, hablando a su corazón para entender el propósito de la voluntad de Dios, para conocer un Dios tan grande que nos ama. Un aviso inminente que debía venir al pueblo de Israel. No sé si será este el último día de la gracia de Dios, no sabemos. Él dice que vendrá, enseguida vamos a leer un versículo, que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Usted sabe cuándo va a venir un ladrón? No sabemos, ¿no es cierto? Es imposible saber cuándo va a caer un ladrón en nuestro hogar. De ninguna manera, sí el Señor vendrá a este mundo.
Hay un aviso inminente que tenemos todos que tomar atención. Un día el Señor va a venir a buscar a su iglesia. ¿Estás preparado? Quiera Dios en esta noche puedas salir de este lugar asegurándote de que Cristo ha entrado a morar en tu vida, que Dios te ha perdonado de todos tus pecados y te ha dado esa nueva vida que Él quiere darte en esta noche. Un aviso que tienes que prepararte. Así como puede venir un aviso, ¿no es cierto?, que supone que se rompa el chocón. ¿Cómo tomaríamos? ¿Cómo haríamos? ¿Nos quedaríamos distraídos pensando que venga el agua o saldríamos huyendo para las bardas o no sé para dónde, ¿no es cierto? No sabríamos para dónde escapar. Tenemos que apercibirnos de lo que las autoridades vienen diciendo, que tenemos que salir. La palabra de Dios de la misma manera avisa un día final para la historia de la humanidad. Y esto se viene cumpliendo palabra tras palabra a través de este libro precioso, la Biblia, que te viene anunciando que viene un fin a este mundo. Y es por eso que debemos estar preparados. Debemos estar preparados. No nos distraigamos, queridos hermanos, especialmente a los creyentes. Tenemos una tarea que hacer, que seguir predicando el Evangelio, cueste lo que cueste. Seguramente habrá muchas cosas que nos hagan retraernos o hacer que tengamos miedo de anunciarles el mensaje glorioso de salvación. Pero no nos amedrentemos. El Evangelio es palabra de Dios. Es la palabra de Dios absoluta y no hay otra. Es la que Dios nos ha encomendado que hablemos. Mire lo que dice el apóstol allí en la segunda carta de Corintios. Hablando de esta nueva creación que Dios ha producido en cada uno de aquellos que hemos creído en Él. Dice, y todo que esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, capítulo 5, versículo 18, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Hermano, ¿estás atendiendo esta su palabra? Tenemos una responsabilidad, aquellos que hemos creído en Él. No nos callemos, no nos amedrentemos, porque Dios es más grande que todo lo que hay en el mundo. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y fíjese lo que dice, así que, dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el deber de todo creyente. Ese es el deber que hizo Ezequiel en aquel momento, anunciando que la espada venía sobre Israel. Y en esta noche, tú, mi querido amigo, que si no tienes a Cristo en tu corazón, sepas muy bien que también viene un día del fin. Y será tremendo, será tremendo. Será tremendo para toda la humanidad. Así como en los días de Noé. ¿Recuerdan los días de Noé? ¿Quién iba a creer? Noé construyendo un arca donde no había llovido nunca, no conocían un diluvio, nada. Y sin embargo, Noé fue encomendado por Dios a hacer una tarea y la llevó punto y coma hasta terminar el arca. Cuando el arca fue terminada, Dios determinó ese día. Y una vez que Dios cerró la puerta, no hubo más nadie que pudiese entrar. Ah, mi querido, ese es el momento. Este es el momento para que tú escuches la palabra de Dios. Niño, que ya tienes una edad para poder escuchar su palabra, está atento a su palabra. Necesitamos la salvación, el perdón de nuestros pecados, porque somos todos pecadores. Necesitamos la salvación para librarnos de aquel justo juicio
que viene a este mundo para toda la humanidad. Es por eso que quisiera dejarte este versículo tan precioso. ¿Cómo pues viviremos? Dice el pueblo de Israel. ¿Cómo pues viviremos? Qué hermoso es poder responder a algo tan tremendo para nuestra realidad, para nuestra realidad. Nuestros pecados nos han alejado de Dios y estamos cada día sumidos en la desesperación, en el quebranto, en el dolor, y buscamos en una cosa, en otra, tratar de poder salir de ese estado de tristeza, de quebranto que nos sumerge día tras día el mundo entero. Pareciera como si algo nos aplastara y no hay salida. ¿Es por qué? Porque nuestros pecados nos han alejado de Dios y no hay forma en la cual podamos encontrar la salida. El hombre quiere buscarle en este mundo algo que pueda realmente cambiar la realidad que vive todos los días, esperanzado en una cosa o esperanzado en otra, buscando en una y en otra cosa, tratar de pasarla mejor. Y la realidad es esta, que nuestros pecados, los tuyos, los míos, no nos dejan vislumbrar lo que Dios en su gracia y en su amor puede hacer en nuestras vidas si nosotros abrimos nuestro corazón y le creemos a Él. Él dice que de modo que si alguno está en Cristo, el estar en Cristo es lo que nos hace despertar a una realidad preciosa y esperanzadora, que hay un cielo, y ese cielo es lo que Dios ha ido a preparar para nosotros, y el Señor lo dejó preparado como lo leyó Jorge en esta noche. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es la única manera de poder caminar tranquilos con la paz de Dios en un mundo de tanta incertidumbre, de tanta maldad. ¿Cómo pues viviremos? ¿Cómo pues viviremos? El crimen, usted prende la televisión, el crimen, la drogadicción, el alcohol y bueno, y cuántas cosas más podemos anunciar de lo que el hombre busca en este mundo para tratar de cambiar la realidad que está sumergido sin poder encontrar una salida. Es por eso que Dios, con un llamado precioso, le dice al pueblo, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. Y en esta noche te dice, vivo yo, el Señor, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Él no quiere tu muerte, Él quiere darte vida y vida en abundancia. Y ese es el propósito de Dios en enviar a su Hijo, el Señor Jesús, para que nosotros, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, hoy podamos disfrutar de este poder maravilloso que Dios nos da creyendo en la obra que Él hizo a través del Señor Jesús. Él quiere darte vida. Él quiere darte vida. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no hay forma en la cual nosotros, por nuestros medios, podamos disfrutar las cosas hermosas que Dios tiene preparado para todos aquellos que le amamos a Él. Y así sean las pruebas, las tribulaciones, también el Señor nos enseña a que podamos pasarlas con gozo en el corazón. ¿Por qué? Porque hay algo maravilloso en nuestro ser, que es la paz de Dios, que inunda todo nuestro ser por la obra redentora que Él hizo por cada uno de nosotros. Dice, si no, hay un propósito, dice, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ah, qué hermoso es. Una declaración amante. No quiero. Y el Señor no quiere el castigo y la aflicción de sus criaturas. Pablo confirma, miren, vamos a la primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo. El apóstol diciendo allí estas preciosas palabras, el capítulo 2, versículo 4. Dice, versículo 3, leamos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hay un Dios, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No quiere que todos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito de Dios. ¿Por qué vino Él? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No había otra salida para nuestro gran mal, que es el pecado que mora en nosotros. La única solución era la muerte del Señor Jesús. Hay un coro que dice, nació para morir y el propósito cumplir. Qué hermoso. Qué propósito sublime de llevarnos al cielo. Era el único objetivo. No buscó gloria, no buscó fama, no buscó nada. El único propósito era ir a aquel lugar de la cruz para poner su vida por ti y por mí y darte una salvación. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Y dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Segunda de Pedro, el capítulo 3. Versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente. Y si Él todavía no ha venido, es porque tiene paciencia para nosotros los pecadores, para llevarnos al cielo. Él está buscando hasta el último que se ha de salvar en este mundo para cerrar las puertas. Esa puerta que un día se cerrará y nadie más podrá entrar allí. Es por eso que tienes un tiempo. Y en ese tiempo está la paciencia de Dios, pero no juegues con esa paciencia, porque la muerte también te puede sorprender, la muerte física. ¿Estás preparado para el encuentro de tu Dios? Mira, hay un día final, y lo dice allí el apóstol Pedro, dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Tremendas palabras del apóstol Pedro. Y si usted lee el Apocalipsis, se estremece de ver lo que va a venir a este mundo. Las cosas que ha de tener que sufrir la humanidad por no creerle a Dios en este tiempo. Su gracia, su amor, su misericordia. Sigue clamando. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío. Él dice que no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es por eso que él dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su amor, su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Ah, qué hermoso es. Es el amor de Dios. Vivo yo, que no quiero la muerte del impío. Una condición necesaria. Miren, para encontrar el camino que es Cristo el Señor, que es la verdad y la vida, tenemos una condición necesaria. Dice, se torne el impío de su camino. Que se torne el impío de su camino. No está diciendo yo te voy a perdonar. Él te perdona, pero primero tienes que volver al camino que quiere el Señor andar. Dice su palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y todo el que anda en este mundo sin Cristo y sin esperanza es un camino de muerte. Es el camino ancho que lleva a la condenación eterna. En esa puerta ancha que todos caminan buscando en los placeres de esta vida sin encontrar la satisfacción para su alma. ¿Por qué? Porque su alma, tu alma y la mía, se llena solamente de Dios. No hay otro medio en la cual nosotros podamos encontrar satisfacción a las cosas de este mundo. Solo Dios, el que produce
por su palabra la satisfacción a nuestra alma. Y es por eso que necesitamos ir a Dios. Deje el impío su camino, deje el impío su camino. Miren, allí dice en Isaías, el capítulo 55, versículo 7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ah, cuán difícil es dejar el camino del mal, cuán difícil es, ¿no es cierto? Cuán difícil es escuchar su palabra que te dice, estás en una condenación eterna a un paso y a un minuto, porque si partimos de este mundo en segundos estás en la eternidad y estás con un paso en el infierno y no te detienes a escuchar el clamor del Señor que te dice, no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del impío, sino que sea salvo, que sea salvo. Él te ama y es por eso que quiere darte lo mejor, que es el regalo precioso de la salvación, el perdón de tus pecados y darte esa nueva vida que por su Espíritu Santo Él te puede dar en esta noche. Ah, qué hermoso es ser un hijo de Dios. Vivir con esa paz que solo Dios inunda nuestro ser es lo más sublime, es lo más hermoso. Saber que todo Él tiene el control de todas las cosas. El día que comenzamos y el día que hasta que terminamos y lo que queda por delante. Él tiene todo el control de todo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y Él quiere darte esa bendición de darte el perdón de todos tus pecados. Pero ¿qué tienes que hacer? Deje el impío su camino. ¿Cuántas cosas que nos duelen dejar? Esa idolatría que tenemos a veces por el trabajo, ¿no es cierto? Algo singular. No, pero yo no puedo ir porque tengo mucho trabajo. No, yo no tengo que, como dijo aquella invitación que hizo aquel padre de las bodas, aquel rey que invitó. No, yo tengo que ir a un casamiento, tengo que casarme. El otro dijo, no, yo tengo que ir a comprar una hacienda. ¿Cuántas excusas ponemos para escuchar seriamente el clamor del Señor que te dice, no quiero que te vayas al infierno, quiero llevarte al cielo, quiero perdonar tus pecados, hacer de ti una nueva vida? Que el Señor puedas poner atención. Una exhortación urgente tenemos en este versículo, volveo. Hay que volverse hacia Dios. Como los tesalonicenses habían dejado sus ídolos, ¿no? Allí en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y se convirtieron de los ídolos a Dios. Cuánta idolatría no nos dejan ver la presencia de Dios. Ah, sí, seguramente. Nuestras ideas, nuestros ídolos, algo que realmente nos desvían. Y nos concentramos en eso sin tener en cuenta el llamado precioso de Dios que te dice, volveos. Hay que volverse a Dios. Nuestros pecados nos han alejado de Dios. Y es por eso que necesitamos volvernos a Él para encontrar la reconciliación. Y esta reconciliación nos ha encomendado a aquellos que somos sus hijos, que te anunciemos que Él quiere perdonarte, que Él quiere darte una nueva vida. Y tenemos una pregunta conmovedora. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué moriréis? ¿Somos seres racionales? Debe haber algún motivo bien fundado por lo que hacemos. Si no nos humillamos ante Dios, si no aceptamos su oferta de salvación, debe haber una buena razón para obrar así. Quizás tenemos miedos de perder nuestros amigos, nuestros placeres, nuestros negocios, nuestras riquezas. ¿Cuántas cosas que nos atemorizan por venir a Dios? ¿Por qué moriréis? ¿Cuántas cosas que nos impiden decir, no, yo cuando deje esto o aquel vicio o ya esté bien concentrado con
lo que quiero y lo que anhelo, voy a buscar a Dios. Y así se han pasado todos esos sueños que han quedado truncados allí en el cementerio. Sueños esperanzadoras que ocuparon toda la realidad de la vida y nunca se apercibieron que un día tenían que partir a la eternidad. Por eso que en esta noche el Señor te dice, volveos, volveos. No quiero la muerte, no quiero el castigo, sino que el hombre necesita de encontrar a Dios. Una bendición incalculable. Y que viva, dice, quiere el Señor, que disfrutemos de la vida eterna, que lleguemos a conocerle a Él. Allí en San Juan, el capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien los ha enviado. Quiera el Señor en esta noche puedas darte cuenta de la realidad que tienes por delante. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para el encuentro inminente con Dios? Quiera el Señor que sea así. Él no quiere la muerte de nosotros y que vayamos al infierno. Jorge leyó aquella anécdota de aquel hombre rico. Será tremendo el infierno. Envía a Abraham, dice, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Ah, tremendo. Y es eterno. Es una eternidad sin poder hacer rever esa situación, eternamente separados de Dios, en un infierno, en un tormento, donde habrá conciencia, donde habrá todo aquello que remorderá todos los días. No sé si habrá una llama, pero aquellos tormentos que te atormentarán día y noche. Y será una eternidad fatal allí en el infierno. Es por eso que Él no quiere que vayas al infierno, Él quiere darte vida y vida en abundancia. Él dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadora, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios, que quiere llevarnos al cielo, quiere darte una nueva vida. Y quiere que tú puedas en esta noche aceptarte a Cristo como tu Salvador personal. Te invitamos a que en esta noche puedas realmente escuchar la palabra de Dios. Así como Ezequiel tuvo esa demanda de parte de Dios, anunciar al pueblo el castigo inminente que venía hacia ellos, de la misma manera en esta noche tú has escuchado su palabra. No la palabra de David ni de cualquier hermano de los aquí presente, sino es la palabra de Dios que te dice, no quiero la muerte tuya, sino que vivas, y que puedas disfrutar hoy mismo esta bendición que tenemos en el Señor Jesús, su salvación, su perdón y la vida eterna para estar con Él por toda la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra.